Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, hoy es viernes 7 de enero y sorprendido. Bueno, yo creo que eso es lo que nos saca de contexto a nosotros los periodistas cuando escuchamos esas informaciones que tienen que ver con lo que está provocando pues ya todas las variantes de la COVID en el país. Estaba viendo los números de los que presentaba Ramón Matute, de casos ya de muertes, donde hay personas que están esperando en UCIs, pues librar la batalla contra la COVID-19. Y así es que la petición es para todos los hondureños y lo hemos venido haciendo de manera reiterada nosotros aquí desde los medios de comunicación, para los que no se han aplicado ninguna vacuna, para los que tienen una vacuna, los que tienen dos, ya está la posibilidad de que se puedan poner la vacuna de refuerzo y pues no nos puede provocar más que alarma esta situación. Y sin el ánimo de querer trasladar esa alarma a la población hondureña, pero la COVID, cuando ya se creía que todo estaba normalizado, si no normalizado, medianamente controlada la enfermedad, vean ustedes con lo que nos sorprende. Primer caso que lo escuchamos en Sudáfrica, muchos dijeron, bueno, está lejos de nuestros límites geográficos, la Omicron, y no nos dimos cuenta cuando ya estaba en el país. Vea, todavía estamos esperando 175 pruebas que se mandaron a estudio a Panamá para saber si tenemos o no tenemos Omicron, cuando los expertos en el campo de la salud nos dicen, no, si llegó antes de que mandaran esas pruebas a Panamá. Así es que la situación es crítica, la situación es grave, la situación nos alarma, y la población tiene que darse cuenta que estamos frente a una condición difícil. No veníamos experimentando muertes, pasaban una semana, 15 días, un mes y no habían muertes. Ahora, nos dice la doctora Carla Pavón, ya hay 13 muertos. Y la mayoría de esta gente que pierde la vida son algunos que tienen las dosis, pero la gran mayoría que no se han aplicado ninguna vacuna, que no se han inoculado. Así es que hay que tomar medidas, todas las previsiones del caso. Es un momento crítico porque Omicron, si bien es cierto, no tiene una alta letalidad, pero es virulenta, supremamente virulenta. Y vean, el tema que vamos a compartir con ustedes hoy tiene que ver precisamente con eso, la obligación urgente de volver de manera semipresencial, ojalá y pudiera hacerse fuera presencial, de los niños a los centros de estudio, de que vuelvan al nivel preescolar, a la escuela y a los colegios. Es urgente, es una necesidad urgente, y comparto brevemente algunos números que tenemos para darnos cuenta cómo está la situación en el país con lo que tiene que ver con esta práctica de enseñanza-aprendizaje. Según el INE, está hablando de que la educación prebásica, básica y media era de 2.8 millones de estudiantes en el 2014 y en el 2020 disminuyó a 1.8. Las cifras del INE también muestran que el 60% de los hondureños no tiene acceso al internet y el 91% de los que tienen acceso lo hacen mediante teléfonos celulares prepago. Según ASJ, una organización preocupada por la educación en el país, no de ahora, sino de siempre, comentó que al menos 2 millones de menores de edad en edad escolar, es decir, 2 de cada 3 entre las edades de 3 y 17 años, no pudieron ingresar a una institución educativa. Si ya lo que estamos viviendo con el Omicron es alarmante, ya se pueden imaginar ustedes la alarma que genera entre los hondureños esta situación de la educación. Y muchos se pueden preguntar, bueno, ¿qué es más crítico?
que es más desgarrador que alguien muera por COVID o que muera por ignorancia. Esta es una necesidad. Y si ustedes recuerdan en los programas que nosotros hemos tenido en las últimas semanas, hemos cerrado casualmente, no importa el tema que hemos estado hablando, de seguridad, temas de otros temas ligados estrictamente a la COVID, siempre cerramos con la necesidad de que se abran las escuelas, que si se vuelva a llevar los niños frente o que se pongan los niños frente a un maestro. Así que les presento a los invitados del día de hoy para pues arrojar luces acerca de esta urgente necesidad que no podemos desconocer. En el presente gobierno, en la administración del actual ministro, este tema se soslayó o no se le dio la prioridad que se le tenía que dar. Porque parece mentira, pero que a estas alturas solo Venezuela y Honduras no hayan regresado a clases semipresenciales, cuando Costa Rica y Guatemala ya se aprestan para regresar a clases de manera presencial. Y no digamos en el resto del mundo, muchos países en medio de la pandemia, aún sin vacuna, regresaron a clases. Y nosotros, vea dónde estamos. Les presento inmediatamente a nuestros invitados. Héctor Espinal, oficial de comunicaciones de UNICEF. Héctor, buenos días. Buenos días, Ulises, a mis compañeros, y creo que va a estar la doctora Rutilia También Calderón. la tendremos vía Zoom. Un saludo. 2022 exitoso. El anuncio de abrir los centros educativos presencial, semipresencialmente o bajo la virtualidad en las 3 modalidades es satisfactorio. Nos ha gustado mucho escuchar el discurso del sector magisterial, del gremio magisterial, de acompañar para movilizar la educación en el país. Es urgente que el país abra las escuelas, porque abrirle las escuelas está abriendo el desarrollo y generando una gran movilización por la educación, teniendo el cuidado que tú dices. Seguridad absoluta para bioseguridad en cada centro educativo, cuidar a niñas y niños, cuidar a los maestros, vacunación total. Esa es la gran meta que tenemos. Es un desafío enorme, pero es ahí donde se construye el poder y la capacidad de una nación, de mover su pueblo por grandes causas, y la educación es la causa más grande en cualquier país del mundo. Fidel García, presidente del COPEN. Buenos días, Fidel. Buenos días, Ulises. Buenos días a los distinguidos invitados hoy y al pueblo hondureño, ¿verdad? Deseando un año 2022 pues en mejores situaciones para el pueblo hondureño, especialmente en el tema educativo. Estamos viendo una gran crisis, de eso estamos conscientes, y hoy pues estamos aquí para hablar de este tema. Como dijo el licenciado Héctor, es dramático lo que estamos viviendo. Las cifras que se van a dar más adelante nos van a decir eso. Lo que ya ACJ nos ha presentado también confirma lo que nosotros como magisterio hemos tenido presente y estamos conscientes. Ya son 2 años terribles. Cuando fallece alguien, cuando muere alguien por COVID-19, lastimosamente su vida en ese momento termina. Pero cuando muere un sistema educativo, pues fallece lentamente toda una sociedad. Así que estamos urgidos de comenzar el año de manera presencial. Eso es lo que se ha dicho de parte de la presidenta Xiomara Castro, pero todo va a depender por supuesto, de la condición de la pandemia. Son 2 cosas que necesitamos: voluntad política, que se va a tener o se tiene, y que no se ha tenido durante este tiempo, y luego tendríamos que tener el elemento del comportamiento de la pandemia. Con esas 2 cosas, más la disponibilidad de toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes, y todos los elementos, toda la sociedad que se quiera incorporar a esto, son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y habrá que hacer la aclaración. Estamos hablando en este espacio, en este foro, de la urgente necesidad de abrir las escuelas para los niños de la educación pública. Los de la educación privada, ya ustedes saben lo que ha pasado, o le han compartido, han visto que el vecino que tiene su hijo en la educación, en una escuela privada, han estado conectados vía Zoom. Estos no se han apartado de la educación, solo les ha faltado el contacto personal con los otros pequeñitos. A quienes los han tenido y quienes han estado abandonados, vea, son los de la educación pública. Y en todo país del mundo, ahí está el futuro de una nación, en la educación pública. El doctor Marlon Brevé, rector de UNITEC. Doctor, buenos días. Gracias, Ulises. Y yo hago eco de las palabras de Héctor y de Fidel. Si hay voluntad política, tanto del actual gobierno, que ha planificado una posible reapertura,
como del futuro gobierno que asume el 27 de enero, que ya también anunció a través de su comisión de transición que se pretende reabrir el sistema educativo, ya tenemos que pasar de la planificación a la acción. Y por eso es importante que las autoridades actuales compartan sus planes con la comisión de transición y se comiencen a ejecutar acciones que ya están delineadas. Ya varias organizaciones han propuesto desde las organizaciones magisteriales, las universidades, la sociedad civil, la cooperación, y necesitamos reabrir el sistema educativo. Y como usted decía, a nivel de las instituciones privadas ha habido bastante experiencia en los pilotajes. El año pasado se comenzaron a pilotear en las universidades, después en los centros educativos de educación media, y hay aprendizajes y se han evidenciado que no han habido brotes cuando se pilotea con todas las medidas de bioseguridad, con el comportamiento adecuado de los estudiantes, usando las mascarillas, distanciamiento físico. O sea, tenemos que reabrir el sistema, ya hay experiencia y las dos partes, actual gobierno, nuevo gobierno, tienen que juntarse a ejecutar acciones. Y hoy les presentaremos precisamente un ejemplo de lo que está diciendo el doctor Marlon Brevé. El hecho de que el asistir a clases, y me lo decía ayer Denis Cáceres, que también lo tenemos acá, ya se lo voy a presentar, que se ha demostrado científicamente que en la escuela es donde existe la menor posibilidad de que el niño se contagie, que ya hay estudios, que son otros espacios en los que los niños se pueden contagiar. Y tenemos un ejemplo que se lo vamos a presentar luego de que hagamos la ronda de presentación de nuestros invitados. Denis Cáceres es director de educación de ASJ, la Asociación para una Sociedad Más Justa. Denis, buenos días. Es un placer estar aquí con Héctor, con Fidel y con el doctor Brevé. Después de una pérdida de aprendizaje aproximadamente de 2 a 3 años que tienen los niños acumulados en Honduras, después de la pérdida de unos 500,000 estudiantes del sistema educativo, que no sabemos dónde están, algunos nunca más van a regresar al sistema educativo, entonces es tiempo de abrir el sistema educativo. Y algo muy importante, es propicio, notamos una voluntad de los gremios magisteriales, así como miramos este compromiso de Fidel, una palabra sincera de apoyar a sus colegas para retornar a clases presenciales. Entonces vemos un circuito que no se dio en el gobierno anterior, donde los profesores, los gremios y el nuevo gobierno quieren abrir el sistema educativo. Entonces, si hay voluntad política y hay apoyo de los profesores, se puede volver a abrir el sistema educativo y reconstruir las relaciones que se destruyeron totalmente entre el profesor, el alumno y el padre de familia. Entonces, abrir el sistema educativo es volver a reconstruir las relaciones que se rompieron durante la pandemia. Bueno, y tenemos en vía Zoom a la doctora Rutilia Calderón, ex vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también estuvo al frente de la Secretaría de Educación. Doctora, y como sabemos que la vamos a tener tiene otros compromisos, solo 1 hora, le damos la bienvenida y bueno, ya luego estaremos hablando con usted acerca de qué forma se puede ya acelerar el paso para que se pueda iniciar con este proceso de clases semipresenciales y así de manera muy rápida se pueda estar ya con las clases presenciales en el sistema educativo público. Doctora, buenos días. Disculpe, sí. Buen día a todos y todas. Gracias por la oportunidad de poder compartir y ojalá que podamos aportar realmente para poder enfrentar lo que es una tragedia humana. Yo creo que son importantes los datos. De hecho, como epidemióloga, trabajo mucho con datos, pero en este momento, atrás de los datos, hay personas, hay rostros humanos. Estamos hablando de niños, niñas, jóvenes que están enfrentando la posibilidad de perder la oportunidad de desplegar todas esas capacidades y potencialidades que tienen, porque ese es el papel fundamental de cualquier proceso educativo, ¿verdad? Aprender, pero no solo aprender conocimientos científicos y técnicos, sino aprender para poder vivir con felicidad, con bienestar, entre otras cosas.
Y yo creo que eso es lo que más debe de movilizarnos, ¿verdad? Que estamos hablando de una generación posiblemente que si no se pasa, como decía el doctor Brevé, del discurso a la acción, pero una acción planificada, una acción con resultados, una acción con una intencionalidad que sea el bienestar de este colectivo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces creo que es importante también, además de los datos, de las estadísticas, darle este rostro humano y que sea eso lo que nos movilice, ¿verdad? No podemos como país, como nación, dejar que toda una generación pierda la oportunidad, como decía anteriormente, de realizarse en el sentido más pleno. Y lo otro es que ya a 2 años prácticamente de pandemia hay buenas prácticas ya documentadas en el país y qué bueno poder saludar a mi gran amigo desde la juventud, el padre Víctor Cortés, con quien hemos compartido estas utopías, diría yo, desde muchísimas décadas atrás y que nos van a hacer ver que sí es posible, aún en condiciones socioeconómicas adversas, de escenarios de violencia, de narcotráfico, de crimen organizado, sí es posible ofrecer una educación de calidad y con calidez humana también. Y lo otro, ojalá que también este nuevo gobierno marque la diferencia en cuanto a que no se parta de cero. Si nosotros vemos en educación, yo lo dije muchas veces cuando estuve en la secretaría, el sistema educativo está sobrediagnosticado. Sabemos perfectamente cuáles son los principales problemas y tenemos bastante bien identificadas cuáles serían las respuestas de corto, mediano y largo plazo. Incluso, como ya decía anteriormente alguien, ya hay propuestas desde diferentes sectores. Entonces, no se trata de borrón y cuenta nueva, hay que tomar las fortalezas que ya se tienen. Espero en una nueva intervención poder aportar algunas de ellas. Sí, gracias, doctora. Y sí sabemos que va a estar una hora con nosotros y trataremos de aprovechar su presencia en ese tiempo por la experiencia que tiene en este campo de la educación, en este campo de la práctica de enseñanza-aprendizaje. Y les decíamos de un ejemplo de cómo se pueden impartir clases tomando todas las medidas de bioseguridad cuando hay voluntad, cuando se le apuesta a la educación, cuando se sabe lo que representa para el futuro de un pequeño la educación. Y el mejor ejemplo es lo que ha hecho el padre Víctor Cortés. Entiendo que en una escuela de Santa Cruz de Yojoa, o en ese sector, que con una escuela, y tenemos imágenes a la producción de un trabajo que se hizo ayer, se le sacó precisamente de cómo los niños están recibiendo clases en la escuela del padre Víctor Cortés. Y les hago una aclaración. El año pasado no se suspendieron las clases en esa escuela. Se dieron 300 días de clase en medio de la pandemia, en medio del miedo, pero ahí no se perdieron las clases. Padre Víctor Cortés, lo saludamos desde los estudios de Frente a Frente. Buenos días. Buenos días, estimado Ulises Aguirre. Es una alegría estar en este foro de Frente a Frente. Saludos a todos los que están presentes ahí en el canal y en especial a mis queridos amigos, los exministros, la doctora Rutilia Calderón y el doctor Marlon Brevé. Pues ciertamente ayer inauguramos las clases presenciales con bioseguridad en la Escuela Mercedes Calderón. Esperamos al 21 de diciembre cumplir 300 días de clase. Amar a los niños no tiene que ser palabras, tiene que ser hechos. Y nosotros el año pasado impartimos desde el 6 de enero hasta el 21 de diciembre 300 días de clases presenciales de lunes a sábado, de 7 a 12 del día. Y durante todo ese año no tuvimos un tan solo contagio de nuestros alumnos y de nuestros
maestros. Pero esto lo iniciamos el 2020, cuando comenzó la pandemia. Dimos 3 meses de clases en las casas, como se decía, de marzo, abril y mayo. Pero como siempre nos reuníamos con los maestros cada mes para hacer el análisis de la coyuntura, decidimos iniciar un pilotaje, tomando en cuenta la información del doctor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, que aclaró que el COVID se transmitía por microgotas. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer el pilotaje. Y así comenzamos desde junio hasta diciembre, pilotaje con poquitos alumnos, con 3 alumnos cada maestro. Y un día a la semana, en el mes de diciembre, en asamblea con los padres de familia, los maestros, decidimos en el 2020 iniciar las clases presenciales el 2021. ¿Qué quiere decir? Que el doctor Jiménez de la Universidad de Colorado precisaba que cuando se dan clases en aulas con mascarilla, con ventilación cruzada, con distanciamiento físico, es posible impartir clases. Además de eso, dijo el doctor Jiménez, hay experiencias que lo demuestran. Entonces, nosotros nos guiamos por ese análisis científico. El año pasado, en enero, cuando vino la directora de UNICEF para América Latina, doña Jean, de aquí de Honduras, ella dijo, hay que abrir las escuelas, y nosotros les tomamos la palabra. Hicimos el protocolo de bioseguridad con la participación de alumnos, maestros y estudiantes, y lo entregamos al director municipal de educación, a la directora municipal de salud, al alcalde municipal, al director departamental de educación de Cortés y al representante del SINAGIER de San Pedro Sula. Y aquí estamos muy alegres, muy contentos, como los Reyes Magos, llevando una luz de esperanza. Gracias, padre. Gracias, padre. Vean ustedes, ahí está el ejemplo. Las palmas silentes para el padre Víctor Cortés con lo que ha hecho en esta escuela. Y esas son las imágenes. Esas son las imágenes, vean ustedes trabajando al aire libre. ¿Qué hizo el padre? Planificar. Y luego de la planificación, la voluntad. Pero creo que lo que hizo el sacerdote Víctor Cortés, hombre, en alguna medida debe ser una vergüenza para los que manejan o mueven los hilos del sistema educativo público del país. ¿Cómo es posible que aquí se hizo? Y vean lo que dijo, no se me presentó un solo caso de COVID en los 300 días de clase que tuvo, que arrancó en enero y terminó el sábado, de lunes a sábado. Yo creo que esto es un claro ejemplo de cuando hay voluntad política. Vamos a hacer participaciones bastante breves para aprovechar la presencia de la doctora Rutilia Calderón, que estará la primera hora con nosotros. Y pues le consulto a Héctor Espinal, esta ha sido una preocupación de UNICEF. Creo que han impulsado, insistido, solo les ha faltado que se pongan de hinojos para que les se dé la apertura de la educación pública en el sistema semipresencial en el país, Héctor. Ulises, casualmente el padre Víctor Cortés, a quien conozco hace muchos años, ha mencionado un ejemplo muy concreto de una comunidad, pero también ustedes tienen en el canal un reportaje de Mario Landa en el Valle de Zacualpa, construido por los profesores y por las profesoras y por la comunidad educativa en la mera comunidad indígena de Intibucá. Valle de Zacualpa, una escuela, un reportaje que fuimos con Mario Landa, un reportero de TN5, y también en Jesús de Otoro. Quiero rescatar las palabras del presidente del Colegio de Profesores de Educación Media COPEN, que son muy claras, y también del exministro de Educación, el doctor Marlon Brevet. Cuando la comunidad educativa a nivel local, en la aldea y en el caserío, se nutre y hace suya la educación, hace suya la escuela camina y avanza. En el Valle de Zacualpa es un ejemplo muy concreto de cómo la comunidad organizada hace eso.
El padre Víctor Calderón mencionaba a nuestra directora regional y casualmente en la CIA, donde está el presidente del COPEN, Jean Goff, hondureña, directora regional para América Latina y el Caribe y originaria de La Mosquitia, estuvo presente para convocar al país a algo que requiere de unidad. No tenemos ninguna diferencia con el gremio magisterial ni con nadie por la educación y por los niños. Es una apuesta común en el retorno a la escuela. Yo he traído 2 láminas que la producción de acá de Frente a Frente tiene, que es la pandemia en América Latina y un ejemplo muy concreto de Omoa, en donde ETA y OTA más COVID se han sumado a esta situación y cómo la comunidad organizada ha dado respuesta adentro. Y termino con lo que tú decías. Ha sido la comunidad, padres de familia, madres de familia, profesoras y profesores, quienes en los niveles locales, desde caseríos y aldeas, de lo que yo conozco, marzo de 2020 a la fecha, quienes poco a poco han ido dando respuestas. O sea, el país se ha nutrido de respuestas y como bien lo decía el ministro Marlon Brevé, el país tiene experiencias para poder ampliar lo que no se conoce a nivel nacional e iniciar todo un proceso de recuperar la educación en el país y ponerla a caminar. La dirigencia magisterial se reunió con la Comisión de Transición del próximo gobierno que presidirá doña Xiomara Castro y ellos dijeron, si nos toca ir a las casas a traer los niños para que vuelvan a la escuela, lo vamos a hacer. Es un discurso totalmente diferente al que se manejó o se ha estado manejando tiempo atrás el licenciado Fidel García y eso pues ya es un avance, es una rendija que se abre para poder concretar este retorno a clases. Efectivamente, creo que no es que haya cambiado el discurso lo hemos mantenido, el problema es que no ha habido condiciones, no ha habido voluntad política en estos 2 años. Nosotros hemos dicho, vamos a retornar a clases siempre y cuando existan estas y estas condiciones. Primero, salvaguardar la vida de la comunidad educativa. Nosotros, solamente en el sector magisterial, voy a decirlo, como trabajadores de la educación, hemos perdido más de 1000 docentes en medio de esta pandemia. Entonces la situación es muy difícil. Hoy hay un escenario diferente, hay mucha expectativa como trabajadores de la educación, creo que el magisterio se volcó también a cambiar lo que teníamos y eso ha generado pues que haya esa esperanza de tener mejoría no solamente para el magisterio, porque aquí no estamos pidiendo únicamente para el magisterio, estamos pidiendo para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia. Aspectos o elementos como la matrícula gratis tienen que retornar de manera urgente, la merienda escolar, llevarla a los hogares de los niños, porque ¿de qué nos sirve darle un vaso de leche o darle alimento a los niños en la escuela cuando tiene 2 o 3 hermanos menores de edad, menores que él en su casa, que no pueden ir al centro educativo, que están aguantando hambre? Creo que esto se trata de articularnos entre todos. El magisterio ha presentado un plan de emergencia, una propuesta para atender esta emergencia los primeros 100 días de clases. Ni siquiera tenemos elementos de la agenda reivindicativa en estos 100 días de clases, eso lo estamos dejando para después, pero claro, trabajadores bien, por lo menos motivados, trabajadores que se les respete sus derechos, que estamos conscientes de que tenemos que enfrentar de la mejor manera esta situación. El problema es que en 12 años el magisterio lo único que ha tenido es palos. En 12 años lo único que se le ha dado al magisterio, se le ha cercenado muchos derechos, se le ha condenado pues a hacer una clase que pues lamenta haber perdido tantos sus derechos. Ni siquiera hemos logrado avanzar un ápice en los derechos del magisterio y consecuentemente haber creído que aplastar al magisterio era la solución, se cometió un grave error y hoy lo estamos pagando, porque aplastar al magisterio o intentar aplastar al magisterio llevó también a debilitamiento de toda la comunidad educativa. Nosotros somos los que echamos a andar todo lo que podamos planificar, como lo dijo el doctor Brevé, y que quienes lo vamos a ejecutar somos nosotros en el aula de clases, las autoridades y los padres de familia. Así que todos estos elementos tenemos que articularnos. Hay un mejor escenario, Ulises, y estamos esperanzados a que esto mejore. El único freno que yo le puedo encontrar a ese ímpetu que tenemos como magisterio y como sociedad, ese deseo de retornar a las aulas de clase, el único freno que yo veo podría ser el comportamiento de la pandemia. Si eso lo logramos manejar como país, creo que estaríamos retornando a las aulas de clases de manera mínimo, de manera semipresencial.
porque aquí tenemos que involucrar, y ojalá que más adelantito también tengamos esa oportunidad, el elemento tecnológico, que ha sido un grave problema, ¿verdad? Porque si hubiésemos tenido esa fortaleza en estos 2 años, creo que no estaríamos lamentando tanto esos 3 años, como dice el amigo Denis, que yo le sumaría, Denis, yo calculo que el retroceso ha sido unos 6 o 7 años, sumado al retroceso que teníamos ya histórico acumulado desde antes de la pandemia. Bueno, y venimos en una situación difícil desde el 2009 y habrá que aprovechar esa coyuntura que se da en estos momentos de que la dirigencia magisterial de una forma u otra pues vibran en la misma frecuencia con los que tomarán las riendas del país el próximo 27 de enero. Doctor Marlon Brevé, todos los que estamos acá justamente porque nuestros padres le apostaron a la educación. Si no, el futuro nuestro no sería precisamente estos espacios que tenemos, y muchos padres de familia no tuvieron esa oportunidad y no sienten esa necesidad y esa prioridad que hay que darle a la educación. Y esa es la urgencia de llevar a estos pequeños, a estos jóvenes, de nuevo a las aulas de clase. Y efectivamente, yo quiero compartir brevemente las 8 acciones que 4 organizaciones, a través de un documento que se entregó a la Comisión de Transición, proponen para reabrir el sistema educativo. Y estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ASJ y UNITEC. Y la primera acción, que es un requisito fundamental, es completar el proceso de vacunación. Ya sabemos que la vacuna para niños mayores de 12 años está en Honduras. Tenemos que vacunar al 100% de los jóvenes mayores de 12 años. Y precisamente anoche leí que el presidente de Costa Rica anunció que ya llegó la vacuna pediátrica a Costa Rica. Llega hoy y comienzan a vacunar el lunes. Ojalá en Honduras llegara la próxima semana y se comenzara a vacunar en 2 semanas a los niños entre 5 y 11 años. Si logramos vacunar a más del 90, ojalá el 100% de los niños en enero, febrero, podemos reabrir el sistema en marzo, suponiendo que se maneje bien este tema de la pandemia. La segunda acción es una campaña masiva, que en esta presentación es la número 1, para concientizar a los padres de familia a que matriculen a sus hijos. Usted citó una cifra ahí. Según el INE hay una población estudiantil de 2.8, creo que son 3 millones hoy. La matrícula en el mejor de los casos ha llegado a 2.1, 2.2 millones. Creo que debemos ponernos de meta por lo menos 2.5 millones de niños, y por eso los padres tienen que entender la importancia de la educación y tenemos que unirnos y pedirle apoyo a los medios de comunicación televisivos, radiales, los cables locales, los medios digitales, las redes sociales, para que haya una maratón de matrícula y de vacunación. Una tercera acción es un diagnóstico, y qué lástima que las actuales autoridades no lo hicieron. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se ofreció a hacer un diagnóstico representativo de los 298 municipios para evaluar el impacto que ha tenido la pandemia, sin ninguna represalia. Era nada más saber cómo están los niños en sus niveles de conocimiento para poder después diseñar un plan de recuperación de los aprendizajes, un plan de remediación, un plan de nivelación que necesitan los docentes. Y esa es una otra acción, adaptar un modelo educativo a la realidad, a una nueva realidad donde en un aula, por ejemplo, de 3er grado, van a haber niños que no saben leer, no saben las tablas, y necesita diferenciar las estrategias con 3 grupos posiblemente, con el apoyo de tutores, y ahí los estudiantes universitarios pueden ayudar como tutores voluntarios a hacer su trabajo social, también los de educación media. Otra acción es, y ya lo dijo Fidel García, tenemos que recuperar, lograr una matrícula, pero tenemos que retenerlos y hay que darles incentivos, una alimentación escolar, un tiempo de comida caliente ahí en la escuela, y otros incentivos como textos, cuadernos de trabajo, útiles escolares, si es posible uniformes. Y obviamente que tenemos que capacitar a los docentes en este nuevo modelo donde hay que priorizar contenidos, hay que nivelar primero y después concentrarnos en un modelo educativo adaptado a esta nueva realidad. Son 8 acciones que estas 3 universidades más ASJ presentaron, están presupuestadas, están priorizadas, están con plazos de tiempo, y yo creo que es importante comenzar a ejecutarlas para que, si logramos vacunar a los niños de 12 años en enero,
Tal vez podríamos abrir de 7º año en adelante en febrero, y si vacunamos a los niños de 5 a 11 años en febrero, abrir a partir de 1er grado en marzo. Y no sé si la presentación que tenía el licenciado Denis Cáceres de ASJ es precisamente hablando de lo mismo, y lo tenemos en gráfica, que me lo puede describir de una mejor forma desde la primera gráfica, así de manera resumida, Denis, cuál es la presentación y la propuesta que ustedes han hecho ya a las autoridades gubernamentales, también a los maestros. Sí. ¿Por qué hicimos un plan de 120 días? Coordinado por el doctor Brevé, o sea, digamos, mi participación es como experto en el tema de evaluación y todo, con la coordinación de aquí el doctor Brevé. Hay que ser como, digamos, reconocer eso, ese tipo de cosas. O sea, es urgente implementar estos 8 puntos, y de estos 8 puntos, casi 6, 7 son los mismos que presenta Fidel. O sea, no hay acá nada oculto. ¿Y por qué lo hicimos de 120 días? Porque habían acciones que tenían que hacerse en noviembre, en diciembre, y el gobierno no las hizo actualmente. Uno de ellos es el diagnóstico de aprendizaje. Tenía que hacerlo en noviembre. Tenemos las gráficas, si las podemos ver, va de la primera gráfica. Este diagnóstico es tan importante porque acá podemos saber exactamente cuál es la pérdida real del aprendizaje. Si nosotros sabemos cuál es la pérdida real en matemáticas y español, podemos partir el aula y podemos diseñar un aprendizaje segmentado de acuerdo al nivel del aprendizaje de los estudiantes que van a llegar ahorita en febrero. Nunca el profesor se había enfrentado a un tema tan complejo como este. Vamos a abrir en febrero o vamos a abrir en marzo. El profesor no sabe que más o menos el nivel de aprendizaje de un niño puede ser de 3er grado, pero el otro es de 1º. Entonces hay una pérdida más o menos de 2.5 a 3 años de aprendizaje. El gobierno no puede iniciar a ciegas. Este diagnóstico le va a servir al gobierno para guiar todo el tema educativo. Y ya lo tienen en mano. Nosotros ya lo tenemos planificado con la Universidad Pedagógica, pero no lo pudimos hacer con el gobierno. Por eso decidimos, en vez de 100 días, aumentar a 120 días. Este es el modelo que el que acaba de hablar el doctor Brevé, el que lo acaba de escribir. No es posible regresar a las aulas con el mismo modelo que teníamos. ¿Por qué? Las diferencias de aprendizaje aumentaron, las desigualdades de aprendizaje aumentaron. Entonces, prácticamente van a llegar niños con 2 o 3 años de diferencia de aprendizaje. Hay que hacer un espacio para que en algún momento se encuentren. Y la pregunta es, ¿nos vamos a enfocar solo en matemática y lectura y luego regresar al currículo nacional? ¿O podemos tener un currículo alternativo que a la par del currículo nacional básico se junten y en algún momento puedan, digamos, cubrirse la pérdida del aprendizaje? Esto es sumamente urgente diseñarlo. No podemos iniciar el sistema educativo con el mismo modelo de atención en las aulas. La número 3 es la campaña que acaba de hablar el doctor Brevé, también ya se refirió Fidel. O sea, es urgente que el gobierno de Xiomara pueda diseñar junto a todos los actores educativos una campaña de reactivar el sistema educativo. Ni tan siquiera es de arrancarlo, sino de empezar a reactivar al padre de familia, de decirle al padre de familia, tiene que mandar a su hijo. El profesor, me parece que aquí hay un campo que ya lo cubrieron, los dirigentes magisteriales están conscientes que hay que regresar, pero al padre hay que convencerlo y también al alumno hay que llevarlo otra vez, que se miren otra vez las caras en el aula de clase. La número 4 es esta campaña para poder reactivar el sistema educativo con las alcaldías, las iglesias, los patronatos. Hay que ir a limpiar la escuela, hay que ir a chapear la escuela. Entonces, si nosotros nos volvemos a encontrar en la escuela, podemos volver a reconstruir estas relaciones que se rompieron. Y aquí el profesor en un lugar y el alumno en otro lugar no tiene esa conexión o ese estímulo que ya habían generado antes de la pandemia. La otra gráfica, la número 5. Esta es la capacitación que acaba de referirse el profesor Fidel y el doctor Brevé también. Es urgente capacitar a los profesores en diferentes metodologías de aprendizaje, incluido el aprendizaje tecnológico, porque si nos toca volver a cerrar, cada quien se va con su aparato y con una metodología virtual de aprendizaje. Entonces el profesor tiene que tener la capacidad de manejar una metodología presencial y una metodología virtual de aprendizaje. Hay que darle esas capacitaciones a los profesores. La siguiente gráfica, la número 6 es algo que acaba de decir Fidel. O sea, abrir la escuela es un espacio para que se vaya a alimentar
el alumno. Cuando cerramos la escuela, entonces le cerramos el único espacio, más o menos a 1 millón de estudiantes que tenían para alimentarse en la escuela. ¿Qué quiere decir? Este millón de estudiantes ha aguantado hambre estos 2 años. El doctor Salvador lo decía, Salvador Moncada, si se cerró la escuela y era el único tiempo de comida que tenían seguro, le afectó directamente su nutrición. Y si le afectó la nutrición, le afectó el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una tragedia en el desarrollo intelectual de toda una generación. La séptima es las otras incentivos. Para poder abrir la escuela hay que poner un kit de bioseguridad, de gel, mascarilla. Hay que costearlo, el Estado tiene que hacerlo. Y hay que ponerle una mochila con cuadernos a los estudiantes. Esto debería estar en febrero. A eso se refiere estos incentivos, que es poner los kits de bioseguridad, pero también para los profesores. Y la última es lo que acaba de mencionar el doctor Brevé. Hay que iniciar el proceso de vacunación infantil, eso en cuanto se tenga la vacuna, no hay por qué esperar. Pero hay que recordar algo muy importante. Todos los países regresaron a clases sin haberse inventado la vacuna. O sea, esa fue la importancia que se le dio al sistema educativo. Lastimosamente podemos decir, se la jugaron, sí, pero en Honduras no hubo voluntad en estos años, a pesar que llegó la vacuna, a pesar que habían experiencias en otros países, y por eso es que somos de los pocos países que no ha regresado. Abrir la escuela es un espacio importante para que los estudiantes regresen a alimentarse, regresen a socializar y regresen a aprender. Pero estudios importantes están reflejando que en este país, ya tesis de maestrías y doctorados, que muchos estudiantes van a la escuela solo por el tema de alimentarse. Entonces, es urgente abrir las escuelas también para que los niños vayan a comer, porque no es posible que hayan estado aguantando hambre en estos 2 años. Ulises, yo quiero acompañar a lo que ha hecho Denis, porque hemos estado con él desde hace mucho tiempo en este tema, 2 temas nada más. Esto es el tema de recuperación psicoafectiva. Las niñas y los niños durante todo este periodo 2020 a la fecha, en su hogar, han recibido impacto psicoafectivo. O sea, alejarse abruptamente del circuito educativo, el estar en su casa, significa varias violencias. Violencias sexuales, violencias de golpes, violencias de palabra. O sea, todas las formas de violencia se han visto durante estos 2 años. Entonces, entrar de un solo, tal y como lo ha manifestado Denis, requiere de hacer acciones previas. Todo el tema de recuperación psicoafectiva. De hecho, en Choloma, ahora que nos están viendo, hay todo un proceso de recuperación psicoafectiva de niñas y niños a nivel comunitario. En Omoa, ETA, IOTA más COVID impactaron psicoafectivamente la vida de nuestras niñas y niños, pero no solamente las niñas y los niños, Fidel lo acaba de mencionar, profesores que han muerto, familias que han sido golpeadas. El país entero requiere de recuperación psicoafectiva, o sea, prepararlo psicoafectivamente para que recupere entusiasmo, recupere alegría, recupere el deseo de volver a la escuela, el que tuvimos hace años. Nosotros no tenemos dimensión cómo el tema psicoafectivo impacta la vida nuestra. De hecho, nosotros mismos tenemos diversos traumas. Toda esta temática es un punto importantísimo de las niñas y niños, y sabe, el país lo está haciendo. Hay acciones muy concretas que se están realizando a través de organizaciones de base comunitaria. E insistimos en eso. Sin el padre de familia, sin la madre de familia, sin el patronato, sin la maestra y el maestro, esto no funciona. Usted puede tener los millones de lempiras que tenga, puede tener los diagnósticos más perfectos, el material más perfecto, pero si la comunidad educativa no se apropia de esto y desde la escuela es el actor principal, un agente externo desde Tegucigalpa no va a ir a transformar la vida de las niñas y los niños de Tegucigalpita en Omoa Cortés. Esto es integral. Esto debe ser integral, el retorno a clases de los niños, para aprovechar, y antes de irme a la pausa comercial con la doctora Rutilia Calderón, porque sé que nos va a acompañar nada más la primera hora. Doctora, algunos creen que en esta transición de gobierno es cuando más se complica hacer todo este trabajo para que los niños vuelvan a la escuela, pero aquí se ha manejado una palabra, creo que ha sido una especie de coro, que lo que ha faltado en estos últimos 2 años es voluntad. Sí se puede regresar en medio de la transición gubernamental y en medio del asomo de una variante menos letal, pero mucho más virulenta como es el Omicron, doctora. Sí, de hecho, diferentes analistas nacionales e internacionales concluyen de que la votación
que se dio en las elecciones de noviembre pasado es un indicador, por decirlo así, del deseo del pueblo hondureño de que comiencen a haber cambios estructurales en el país. En ese sentido, entonces, quizás yo he sido muy crítica de que no deberíamos hablar de la nueva normalidad, porque muchas veces esto se está entendiendo como volver a lo que hacíamos antes de la pandemia y como lo hacíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Quizás hablar de nueva realidad porque la pandemia nos cambió el mundo, nos cambió como personas, nos cambió como sociedad, etcétera. Y ese es una coyuntura, entonces, esta transición más bien para poder dar muestras desde el inicio del nuevo gobierno de que sí es posible empezar a abordar esta problemática tan compleja. Entonces, que es una nueva, y crear esa nueva realidad en el centro educativo. Desde la epidemiología, nosotros se ha considerado desde finales del siglo XIX que el centro educativo es un centro de prevención de riesgos para la salud y es un centro de promoción de la salud, es decir, de todos aquellos aspectos que hacen posible que las personas sean sanas, estén saludables. Yo creo que ese es un concepto importante que hay que llevar a la práctica, porque como bien decía el licenciado Cáceres, en el país se ha dado a la inversa. Hemos visto el centro educativo como un centro de alto riesgo y un centro donde más bien lo que va a haber es enfermedad y no salud. Creo que el padre Víctor Cortés y todas estas otras experiencias que ya están en el país y que están documentadas, como mencionaba el licenciado Espinal, es evidencia de que el centro educativo más bien es un centro efectivo de prevención de riesgos para la salud y un centro para la promoción de hábitos, de costumbres, de prácticas, de competencias, como se dice actualmente, que hacen posible una vida más saludable, una vida más feliz. Yo creo que eso hay que llevarlo a la práctica en relación a la decisión política que se tome. Lo otro, coincido, y precisamente es una acción que yo, con todo el respeto, incluiría dentro de esas 8 líneas que ya se han mencionado, que es lo que se está llamando los programas de acogida. Es decir, ha habido un distanciamiento, esa ruptura, no solo del estudiante con el centro educativo, de las familias con el centro educativo, de la comunidad con el centro educativo. Entonces, un programa de acogida donde se aborde toda esta dimensión psicoemocional, pero también humanizar el proceso. No solo, por supuesto, hay que pensar en matemáticas, en español, pero ¿cómo van a aprender bien matemáticas y español niños, niñas, jóvenes que han venido sufriendo todos estos impactos y profesores que también han sufrido incluso muertes, etcétera, etcétera, de colegas, de familiares? Entonces, sugerir un programa de acogida para profesores y un programa de acogida para estudiantes, e incluso los hemos visto en otros países con realidades muy similares al nuestro para el personal administrativo y para las familias. Esto no debe de tardar mucho tiempo, ya hay programas elaborados que se pueden adaptar, hay consejeros y orientadores en la propia Secretaría de Educación, aunque han disminuido, pero están ahí, son psicólogos, trabajadores sociales, que con un apoyo fuerte, por ejemplo, de profesores de las universidades, yo estoy segura que para febrero podrían tenerse ya diseñados y puestos en marcha estos programas de acogida que deben de durar mínimo un mes y pensar ya en entrar en contenidos científicos, técnicos, posiblemente para el segundo mes. Si no, pues corremos el riesgo de que el shock de regreso al centro educativo más bien se revierta. Correcto. Y otro punto que tiene que ver con el nuevo gobierno es que todos coincidimos que ha habido un debilitamiento de la institucionalidad pública. Parte del problema en educación es ese. Entonces,
que estas acciones que se están proponiendo de parte de, y que hay alta coincidencia de parte de la dirigencia magisterial, de sectores de sociedad civil, sectores académicos, etcétera, debe de fortalecerse la institucionalidad. Menciono rápidamente 3 elementos de esa institucionalidad pública que existen, que no han funcionado bien, pero que debería de funcionar. Uno es los CONDES, los consejos municipales de desarrollo educativo. Ahí está por ley que deben de participar mínimo 19 instituciones municipales. Ya el padre Víctor Cortés hacía referencia a cómo no solo es la municipalidad, son las asociaciones de sociedad civil, las cámaras de comercio, de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que rescatar los CONDES, todos tienen personería jurídica, se entregaron entre 2017 y 2018, y eso vendría entonces a despolitizar o despartidizar estas instancias y les darían el rol que por ley les corresponde. Lo otro son las asociaciones de padres y madres de familia, ¿verdad? Que existen también en la mayoría de centros. Hay que recuperarlas, hay que fortalecerlas, hay que capacitarlas. Y lo otro que también es parte de la institucionalidad, que son las llamadas escuelas de padres y madres o escuelas de familia, que deben de reactivarse al mismo tiempo que se dé la apertura de los centros educativos. Entonces, no se trata de sortear la institucionalidad pública, sino de fortalecerla, y considero que esto es posible, hacerlo a partir de febrero, rescatar todas estas figuras de la institucionalidad pública que son permanentes y que son las que le van a dar sostenibilidad a cualquier proceso. Y otro elemento fundamental que tiene que ver con la decisión política, que es ejecutar de una vez por todas la ruta de descentralización, con apoyo de la cooperación canadiense y sobre todo de la cooperación alemana. Quedó incluso publicada en Gaceta la ruta de la descentralización, ¿verdad? Hay un camino ya definido. Difícilmente, decía el licenciado Espinal, desde Tegucigalpa y continuando centralizando todos los procesos, vamos a poder dar respuesta a los más excluidos, que son los que están en la zona rural. Entonces, impulsar desde ya, con decisión política, esa ruta de descentralización, yo creo que también vendría a ser parte de este abordaje integral que requiere una problemática tan compleja como la que actualmente tenemos en el sector educación. Bueno, gracias a la doctora Rutilia Calderón, ya nos despedimos de ella porque sí había compromiso de que iba a estar una hora con nosotros. Gracias, doctora, por esos aportes. Ustedes. Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con el programa el día de hoy. Solo les comparto rápidamente una anécdota que la viví justamente ayer. Uno de los compañeros de trabajo aquí que nos ayuda en la conducción, nos trasladen los vehículos de un lado a otro, uno de los conductores, en la sala de prensa de Telenoticias abrió el periódico y lo miré con la emoción que dijo, esta es la mejor noticia que he leído en los últimos días. Y yo creí que era alguna promoción en algún supermercado y lo vi, que estaba el anuncio que estaba leyendo era que el retorno a las clases. Y entonces le miré la hoja y le digo, bueno, pero ¿y los suyos no han estado en clases por lo menos por internet? Ni una sola clase, me dice. Y los tengo en la casa que no sé para dónde van mis hijos. Celso Ávila, el conductor de aquí de la empresa, emocionado cuando leyó esta noticia. Vea, son muchos los padres de familia que saben lo que significa la educación para sus hijos. Son muchos los padres que quizás no tuvieron esa oportunidad, pero que saben que esto les trunca las esperanzas a sus hijos, el no estar frente a un maestro, el no estar en la escuela. Y creo que lo decía la doctora Rutilia Calderón, es el mejor vehículo para llevar el mensaje de prevención desde la escuela a sus casas. Vamos a la pausa comercial y continuamos con el desarrollo del programa del día de hoy, que tiene que ver con el tema de la educación y el retorno obligado, necesario y urgente a las aulas de clase de niños y adolescentes. Si está pasando, está en tunota.com, llegan las noticias en Frente a Frente.
Y esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Migración, niños hondureños encabezaron aumento de menores detenidos en México en el año que recién finalizó 2021. Los niños hondureños deben volver a las escuelas hasta estar vacunados, dice un pediatra. Todo apunta a que está en tierra mi hija, dice el padre de Angie Peña. El IAIP estima que la tasa de seguridad acumula una deuda de al menos 3.000 millones de lempiras. Estas y otras informaciones disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Continuamos. Bueno, como en otros países, el ministro de Educación debía de salir tantas veces o tener una presencia mediática como los personeros de salud. Porque sí se ha dado en Costa Rica. Yo, créanme, tengo no menos de 2 meses de no ver al ministro de Salud en un medio de comunicación y no se priorizó la necesidad de ir a clases. Y ahí está el padre Víctor Cortés, con 300 días de clase el año anterior, y no hay un solo caso de COVID ahí en su grupo. Ni un niño llevó el virus a su casa, sino que llevaba mensajes de prevención, mensajes de previsión para que sus padres, sus familias y los vecinos no se contagiaran. Pero pensar en este momento de que hay niños que ya pasaron a un 3er grado porque los promovieron automáticamente y que no pueden leer ni escribir. Vean, esa es una tragedia para el futuro de estos niños, como también lo es para los que se graduaron, los que salieron el año pasado, el año antepasado y los que salieron este año. Y lo que preguntaba doctor Marlon Breves, las comisiones, esta debe ser una prioridad del gobierno saliente, de decirle al gobierno entrante, aquí le entrego. Ya no que sea el gobierno que se va a estrenar el próximo 27 de enero, ¿qué hago? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? ¿A quién le compro mascarilla? ¿Dónde ponemos el gel de manos o cualquier cosa? Debió ser de esta administración entregarle eso al próximo gobierno. Sí, yo valoro el trabajo que ha hecho la Comisión de Transición, pero es una comisión que está atendiendo a diferentes sectores y dicha comisión debe delegar en una comisión específica educativa. También entiendo que hay una mesa educativa donde hay alrededor de 30 personas que están dialogando, pero necesitamos una comisión específica educativa que se reúna con las actuales autoridades para ya calendarizar acciones y comenzar a ejecutarlas. Y como decía la doctora Rutilia Calderón, hay bastante información que fue proveída por los gremios magisteriales, por la sociedad civil, por la academia, y también hay planes de la Secretaría de Educación. Pero, de nuevo, esta comisión específica educativa debe instalarse y comenzar a interactuar con las actuales autoridades de la Secretaría de Educación. Bueno, y en este caso, insistimos, lo repetimos, la coyuntura de que la dirigencia magisterial, que tira las líneas visibles, invisibles al resto de los maestros, está de acuerdo en que se arranque con las clases, pero me decía el licenciado Fidel García, de la toma de posesión, el 27, 3 días después, inicia el año escolar. ¿Qué se puede hacer en ese tiempo? Bueno, tenemos lo primero, si hay voluntad política, los principales desafíos, los inmediatos es el tema de la vacunación. La vacunación en edad pediátrica de entre 5 y 12 años. Y darles a los jóvenes de entre 12 y 17 años la 3ª dosis, a los que ya tienen las 2 dosis. Pero hay un gran sector de este rango de edades que no tienen ni siquiera la 1ª dosis, porque ha habido un muy mal manejo del sistema de vacunación. De 12 años a 17 años son menores de edad, dependen de la voluntad, del tiempo de los padres de familia o de un adulto que lo pudo haber llevado a un centro de vacunación. A estos niños hay que hacerles un despliegue nacional de vacunación masiva casa a casa, vacunación domiciliaria. Y para eso los centros educativos también tienen un gran papel, un papel muy importante, porque los directores de los centros educativos, los maestros, somos los que conocemos, los que vamos a conocer in situ, cuántos son los niños y los jóvenes que están vacunados y los que no están vacunados. El otro desafío inmediato que tenemos, una vez que tenemos la voluntad política, aparte de la vacunación, es lo que decía el doctor Marlon Brevet, la matrícula masiva.
3.3 o 3.5 millones de niños, según el INE, en un rango de edad de entre 5 y 17 años, que tienen que estar en los centros educativos, y solamente tenemos 1.300.000 en el año 2020. Es una tragedia. Entonces, y de ese 1.300.000, ya nos acaba de decir el amigo Denis también, aproximadamente 500.000 o 600.000 no pudieron conectarse, se excluyeron, quedaron marginados. ¿Dónde están? Bueno, esos niños tienen un rostro. Esos son los principales desafíos. Si nosotros concatenamos todos estos elementos, vemos que es urgente también que, como dice el doctor Brevé, la Comisión de Transición tenga ya en este momento todos esos elementos, todos esos datos, toda esa información. En lo que respecta al gremio magisterial, nosotros estamos conscientes que es urgente retornar a las aulas de clases siempre y cuando se mantenga la voluntad política, siempre y cuando persistan, pues, o que se tengan los elementos que estamos pidiendo: vacunación, mejora en el tema de infraestructura, por lo menos en lo básico, agua, saneamiento. Es dramático lo que se vive ahí tierra adentro. Aquí en Tegucigalpa todavía hay centros educativos que están usando letrinas, no hay alcantarillado. No estamos pidiendo centros educativos como Finlandia, pero estamos pidiendo que por lo menos haya agua potable, para que haya un sistema de saneamiento, que haya material de bioseguridad. Eso no ha existido en este momento. El otro grave problema que hemos tenido, amigos televidentes, es esa desarticulación que ha habido en el manejo de la pandemia. Por un lado, la Secretaría de Salud, por otro lado, la Secretaría de Educación, SINAGER por otro lado, todos como isla, la Secretaría de Educación con 2 o 3 cabezas ahí también que no se ponían de acuerdo. Entonces, en medio de esa situación, quienes estábamos sufriendo eran los niños, los jóvenes, los padres de familia, los docentes, todos poniendo muertos, poniendo contagios, poniendo compañeros y hondureños y hondureñas en las unidades de cuidados intensivos, y eso no lo queremos ya. No queremos eso. Creo que con voluntad política, como telón de fondo, podemos ir sosteniendo o creando las condiciones, pero necesitamos información, necesitamos acción, necesitamos muchas cosas. Como magisterio nosotros seguimos diciendo, ellos, ASJ y las universidades presentaron un proyecto, nosotros lo conocimos allá por el mes de octubre, nos pareció muy bueno, ¿verdad? Hay algunos elementos ahí que sí habrá que actualizarlos en este momento, en el nuevo contexto, pero coincidimos en la mayoría de ellos. Solo habría que agregar a la propuesta nuestra, que son de 100 días, el tema curricular, que ellos sí lo contemplan ahí con 120 días. Va a ser difícil en 120 días lograr ese emparejamiento, esa nivelación académica. Creo que va a ir mucho más allá. Pero Honduras vive una terrible situación en el tema académico, y eso radica, Ulises, en tener un currículo nacional básico desde hace más de 20 años que está produciendo una enorme mediocridad, que está produciendo un gran deterioro en la sociedad, y que es urgente cambiarlo, y por eso lo estamos apostando por recuperar la academia, por recuperar todos esos elementos que nos han hecho pues enorme daño en materia educativa. Y no nos referimos únicamente al tema de reivindicaciones magisteriales, voy a insistir en eso, es en toda la comunidad educativa. Estamos aspirando a que el centro educativo, las escuelas y los institutos se conviertan en el epicentro de desarrollo, no solo académico, sino de desarrollo humano de la comunidad, formadora de liderazgo, formadora del ciudadano que queremos, la ciudadana que queremos, que piense, que sea crítico. Y para eso necesitamos eliminar ese currículo nacional básico. Y el futuro de todo país descansa en la educación, y descansa en la educación pública. Yo compartía con mis invitados en una pausa comercial una experiencia donde nosotros tenemos arraigo familiar, ya también arraigo comunal, la aldea de Taragual en La Iguala, Lempira. Vamos con frecuencia porque ahí está mi madre, que no ha salido después de la pandemia, no nos ha visitado aquí en Tegucigalpa, para tener pues el cuidado de que no se contagie. ¿Por qué? Porque en esa aldea no se ha presentado un solo caso de COVID. No sé si porque es una comunidad lenca, y no sé si es la sangre lenca, y ellos viajan no con mucha frecuencia a la ciudad. Pero yo me he preguntado, y lo compartía con el licenciado Denis, le decía, bueno, pero si en esta comunidad no se dio un solo caso, ¿por qué no se mantuvo abierta siempre la escuela? ¿Por qué no se dieron las clases?
Los maestros no son de ahí, salvo 1 o 2 casos. Se fueron para sus comunidades y regresaron al año, pero regresan prácticamente a reunirse con 3, 4 niños. O sea, sí se pudo dar clase en muchos lugares, Denis. Sí se pudo si se hubiese tenido el interés y la vigilancia cercana de todos esos lugares, pero no se hizo. Todo el sistema público, educativo público, cerrado. Sí, nosotros desde ASJ estamos empujando este regreso desde el año pasado. Es un ejemplo, en Duyure, Choluteca, que es mi pueblo, hay una aldea que se llama Arao Grande y la escuela está en San Lorenzo, solo tiene 6 alumnos la escuela. ¿Cómo va a cerrar esa escuela? O sea, es la zona rural, no hay ni un solo caso. Tenemos otra escuela en el Alto Pino, que esa tiene como 25 o 30 alumnos. Si usted los parte, atiende 12 o 13 en un día y atiende los otros 13, y ahí el profesor lo ha estado haciendo. Entonces, sí se pudo en algunos lugares de Ocotepeque, en mi zona de Duyure, en Pespire, la Mercedes Calderón, se pudo hacer con un liderazgo local. Entonces, ese liderazgo local es el que hace posible que el sistema educativo funcione. Ulises, es tan urgente abrir el sistema educativo, nosotros hemos calculado que cada día que se tarda el gobierno en abrir el sistema educativo, se pierden de 1.000 a 1.500 alumnos. O sea, si se tardan abrirlo al 18 o al 20 de febrero, ahí posiblemente ya van 15.000 o 20.000 alumnos perdidos. Un solo día son 1.000 o 1.200 alumnos que se pierden diario. Y eso lo va sumando a la semana. En un año usted pierde unos 250.000 a 300.000 niños si no abre el sistema educativo. Tenemos 600.000 ahorita acumulados 2020-2021. Es tan urgente abrir el sistema educativo por los daños ocasionados en las colas. La cola de inicio, que son los niños de 4 a 6 años. Hay un máximo de desarrollo a los 6, 6 y medio, que es el trabajo que hace la educación preescolar. Entonces, al estar cerrado 2 años, a estos estudiantes, a estos niños de 4 a 6 años, se les perdió la única oportunidad de alcanzar su máximo desarrollo, su máximo potencial. La educación preescolar es el mejor predictor del futuro académico y el futuro personal de cada ser humano. Entonces, 2 años a toda una generación, unos 200.000, en este caso serían casi 500.000 estudiantes de preescolar, sin un solo contacto con el profesor de preescolar, tenemos un grave problema generacional. Y la otra cola son los estudiantes que se acaban de graduar de educación media. Les dimos un título de mecánico sin haber recibido una sola clase presencial. Y estos estudiantes se acaban de enfrentar a exámenes de admisión y no lo pasaron. ¿Qué quiere decir? Que su futuro hasta ahí llegó. El examen de la Universidad Nacional Autónoma. Se le truncó totalmente el desarrollo a estos muchachos de 16, 17 años. Y nadie regresa al sistema educativo a recomponer sus capacidades para enfrentarse al mundo académico y al mundo del trabajo. Sí, la Universidad Autónoma es un punto donde podemos ver la cara del fracaso escolar de estos jóvenes, pero también UNITEC, también las universidades que aplican examen de admisión. Lastimosamente, las pruebas estandarizadas las aplicamos todos los días. Usted necesita un trabajo, necesita un perfil psicométrico, ahí se lo hace. Necesita una beca a nivel internacional, va a examen psicométrico. Va a la Autónoma, examen psicométrico. Va a UNITEC, examen psicométrico. Lastimosamente el mundo nos llenó de exámenes psicométricos. Entonces, al presentarse estos jóvenes con 2 años de aprendizaje perdidos contra un estudiante de la escuela privada que no ha perdido porque se adaptó, más o menos, este estudio de ACJ menciona que el 90% de la escuela privada se adaptó, pero la escuela pública no pudo adaptarse. Antes de la pandemia, la diferencia de aprendizaje entre un niño de la escuela pública y una escuela privada, según el estudio de PISA, era de 2 años. Entre un niño de la escuela pública y escuela privada era 2 años. Con la pandemia, como lo decía Fidel, esto puede ser 3, 4 años. Cuando se enfrentan a un examen de admisión con 250 cupos, donde pasan los mejores rankeados, los 250 vienen de la escuela privada. Bueno, lastimosamente, es tan grave lo que está pasando en el sistema educativo que las colas, los niños más pequeños, son los más afectados porque se les acaba su etapa, nadie cumple años hacia atrás, y los jóvenes que ya se enfrentaron
al examen, no lo pasaron, no van a entrar a la universidad. Y ahora van a buscar un trabajo y no puede abrir un motor. Entonces es tan urgente regresar porque el desarrollo humano de estas personas está truncado totalmente. Bueno, yo se lo pongo en contexto a los padres de familia que pues por ahí ellos no tuvieron la oportunidad quizás de tener pues la mejor educación, y vean ustedes dónde se revela cuando dice el licenciado Denis Cáceres lo que tiene que ver la diferencia entre la escuela privada y la escuela pública. Cuando se someten a un examen de admisión en Unitec, en las universidades privadas, en la autónoma, se da cuando buscan un trabajo, llegan los currículos a los trabajos, los revisan la gente de recursos humanos y dicen, estos están en escuelas privadas, y vean, los apartan a los de las escuelas privadas, y a los de las escuelas públicas los desechan prácticamente, los hacen a un lado. ¿Qué hacen los padres? Andar con los currículos de los hijos en los bajos del Congreso Nacional, buscando al político que le dé una chamba a su hijo, mientras que el de la escuela privada lo calificaron por su educación, por lo que lo sometieron a un examen. Esa es la tragedia de la educación pública, que usted tiene que buscar a los políticos, o su hijo tiene que ir a perder la dignidad frente a un político que le dé un trabajo. En tanto, los que están en la educación privada están entrando por sí solos, por su currículo, por su educación. Eso es lo inaceptable en toda esta situación. Padre Víctor Cortés, a usted lo tenemos hoy como el referente de lo que sí se puede hacer. Supongo que en el momento que decidieron pues hacer este pilotaje, pues no fueron a Sinajer, no le fueron a preguntar o no hicieron tantas preguntas, sino que estaba la voluntad suya, la voluntad de la comunidad, porque en una fotografía que sale ahí miro que están los padres de familia en las sillas con todas las medidas de bioseguridad, como recibiendo clases. Ahí miramos la imagen. Esta imagen, o sea, ellos son parte también de este proceso. Fue un pilotaje y un inicio de clases de manera integral. Padre, brevemente, le escuchamos. Sí, gracias a Dios tuvimos la inauguración ayer. Contamos con la presencia de los padres, las maestras voluntarias. Nuestras maestras no ganan lo que gana un maestro que tiene una plaza permanente de educación pública. Nuestras maestras, la municipalidad les paga 1.500 lempiras al mes, y el año pasado no les pagó nada porque solo cubrió lo del 2020. Y también las madres de familia. Nos acompañaron también el querido amigo, el exministro doctor Marlon Escoto, un ejemplo como ministro. Y también el doctor Roosevelt Hernández, coordinador del Observatorio de la Universidad Pedagógica de Tegucigalpa, y el licenciado Ali Espino, coordinador de la Universidad Pedagógica de Santa Cruz de Yocoa. Yo voy a decir lo siguiente. Hay que tomar la decisión de abrir las escuelas. Estoy diciendo, abrir las escuelas, retornar a clases. El año pasado, cuando la directora de UNICEF dijo hay que abrir las escuelas, comenzaron algunos a decir, no podemos abrir las escuelas. ¿Por qué? Porque no hay condiciones materiales, porque no tenemos gel, porque no están vacunados los maestros. Cuando estén vacunados los maestros, vamos a abrir las escuelas. Fíjense que se llegó al mes de agosto y vacunados los maestros y no abrieron las escuelas públicas, cerradas. Entonces, ¿qué quedamos? Decía que lo vacunaran, iban a regresar a clase. Yo solo les digo lo siguiente. Costa Rica, bueno, Nicaragua nunca cerró el sistema educativo. Costa Rica, Guatemala y El Salvador lo abrieron entre el mes de febrero y marzo sin estar vacunados los maestros y los niños. Así es. O sea que en esos países las autoridades, el Estado y también los dirigentes magisteriales demostraron voluntad de resolver un problema. Pero lamentablemente en Honduras se fue poniendo obstáculo tras obstáculo. Después que tienen que estar vacunados tales niños, después tienen que estar vacunados los otros niños.
No, por favor. Aquí demostremos con hechos que queremos a los niños pobres de Honduras de las escuelas públicas. Lo demás es puro cuento, porque lamentablemente hay quienes laboran en el sistema público como maestros y los hijos los tienen en escuelas privadas. ¿Por qué? Esa es una verdad que duele a algunos maestros. ¿Por qué? Porque saben que la escuela pública está muy deteriorada. Entonces yo les digo, hay que abrir las escuelas públicas. No le busquemos 3 pies al gato. El gato tiene 4 patas y aquí hay que abrir las escuelas públicas. Para mí, la mayoría de las escuelas públicas de Honduras ya deberían de estar abiertas. Yo conozco los 18 departamentos de Honduras, conozco montones de escuelas, ya deberían de estar abiertas. Las escuelas en el área urbana se puede trabajar con el modelo semipresencial, hay que buscarle. Nosotros, ¿qué hicimos? Aquí no viene el agua todos los días. Instalamos un tanque, compramos barriles, instalamos unos lavamanos y así lo resolvimos. Las cosas se resuelven cuando se ama a los niños y si son pobres, mucho más, porque en los pobres está presente Dios. Correcto. Y vean, en el fondo, notan ustedes, perciben ustedes el grado de si se quiere, de indignación del padre. ¿Y saben por qué coincido con él? Porque yo también he sentido eso. Yo he sentido el poner peros y peros y peros para volver a clase. No, que falta esto, que no se ha hecho esto, que no se ha hecho lo otro. Yo creo que eso es inaceptable, eso es imperdonable. El padre, la escuela que tiene ahí, donde están los niños pobres y que tienen el auxilio de la alcaldía, vea, no están ganando lo que está ganando un maestro en el sistema público. 1.500 lempiras les pagaron y llegaron todos los días a dar clase, porque ellos dan 300 días de clase. Esas cosas son las que a uno, como hondureño, le abren la pregunta o le quedan la pregunta, bueno, ¿frente a qué estamos? Habrá que decirlo de forma contundente. También el sistema público, educativo público, se ha polarizado, porque en el país se ha polarizado prácticamente todo. Se ha polarizado todo y eso es imperdonable porque nos vamos quedando a la saga. Yo leía en un libro a Andrés Oppenheimer lo que él revelaba de las historias de Singapur, que no tienen ninguna materia prima y tienen los niveles educativos de desarrollo de índice humano los mayores en el mundo. ¿Y todo por qué? Porque le apostaron a la educación. Le apostaron a la educación y él decía, vea, mientras en América están obsesionados con el pasado y guiados por la ideología, allá en Asia, en los países del primer mundo, allá están obsesionados con el futuro y guiados con la práctica. Eso, nosotros estamos muy lejos de poder lograr esos estándares y nosotros miramos, y a veces a uno le llama la atención, Héctor, cómo UNICEF, que todos, la mayoría, personas que vienen de afuera, cómo se preocupan y a veces muestran una mayor preocupación que los nuestros por este tema de la educación y por otros temas que por los que vigila UNICEF. Ulises, a mí me gustaría que los compañeros de producción pusieran unas láminas, unas fotografías que trajimos nosotros. Es un trabajo de la comunidad. Es en Omoa, golpeado por ETA, por IOTA y por COVID, pero además también por las migraciones. Omoa casualmente es el tránsito de personas donde van las caravanas que hay en el país, pero también la gente diaria y común. Esto que quiero compartir con ustedes, tal y como lo ha presentado el padre Víctor, lo está haciendo la comunidad en Omoa, pero no solamente ahí. Te mencioné el ejemplo de Azacualpa, a ver si tienen la fotografía de los colegas de producción acá en el canal. La está trabajando producción. ¿Cómo la comunidad? ¿Esto? Exactamente. Esto es en Tegucigalpita, pegado al río Motagua en Omoa. Esta escuela fue afectada completamente por ETA y IOTA. Está el pasado y el presente. ¿Cómo la comunidad, padres de familia, profesores, alcaldía municipal se han juntado? Y la respuesta no ha sido respuesta central, ha sido respuesta local. Si no hay movilización local, si no hay empoderamiento local, no hay cómo. La importancia de la educación, tal y como tú lo has dicho, yo también soy de un pueblo, Ulises,
Se llama Nueva Armenia, mi pueblo. Cada quien ha contado su historia. Y yo soy producto de la educación y del esfuerzo de mi comunidad porque yo saliera adelante, igual que tú, igual que todos los que estamos acá compartiendo. Estos son los nuevos servicios sanitarios. Después de ETA y IOTA. Dignos, después de ETA y IOTA. Esto es ahora, esto es casualmente la semana pasada. Gente de la comunidad, jóvenes supervisando, jóvenes vinculados al proceso, jóvenes que saben la importancia que hay. Y el valor que esto tiene es lo que mencionaba el padre Víctor. Es que cuando alguien lo hace, lo construye, lo cuida, lo ama, lo respeta y lo promueve. Servicios sanitarios dignos. O sea, no queremos retornar a un sistema educativo con una infraestructura deteriorada. Pero lo importante ahorita en este momento no es tanto la infraestructura escolar, es la infraestructura de pensar el nuevo sistema educativo que el país quiere. Rutilia ya lo decía, no volvamos a la vieja normalidad. Un nuevo sistema educativo, por supuesto, poco a poco ir restableciendo. A mí me encantó ver estos jóvenes activos. Estos son los tanques de agua que habla el padre. Colocados por propios jóvenes voluntarios de la comunidad. Como esta aldea, hay varias aldeas donde la comunidad se muere. ¿Qué quiero rescatar con esto esta mañana? Por supuesto que hay noticias negativas. Ya sabemos cómo está el sistema educativo en el país, deteriorado, no de 2020, está deteriorado desde el 2009. Este sistema educativo del 2009 fue golpeado furiosamente y tenemos que reconocerlo. Y no fue restablecido hasta la fecha. Queremos recuperar 3 cosas importantes. 1, hay un discurso clarísimo de la presidenta electa de apostar por la educación. A mí me gustaría que ella el 27 de enero diga como mensaje clave, vamos a abrir la escuela, vamos por la educación a hacer todas las inversiones. ¿Por qué? Porque la presidenta electa tiene algo que no se ha tenido, un respaldo total del sector magisterial para apoyarlo. Segundo punto, un sector magisterial listo para caminar hacia la educación. Tercero, tiene la academia y el pensamiento. O sea, en el país nunca las universidades se habían juntado para construir pensamiento educativo. La academia se ha juntado, todas las universidades. Lo hicimos en 1995 con don Orlando Iriarte al frente de FONAC para la reforma educativa. Después de 1995 no ha vuelto a pensarse en la educación hasta ahora que las universidades lo han hecho. Ha trabajado Denis, que viene también del sector educativo. Yo a Denis lo conocí en monitoreo y evaluación de la Secretaría y trabajando en todo ese proceso. O sea, tenemos ese entusiasmo. Medios de comunicación, los tenemos, pero también tenemos a nivel comunitario muchachas, muchachos, padres de familia que saben, mi querido Ulises, que el desarrollo de un país y de una familia no entra por la puerta del Estadio Nacional. El desarrollo de un país, el desarrollo de una familia, el desarrollo de una niña, de un niño, entra única y exclusivamente por la puerta de la escuela. Abramos 100 escuelas, abramos 1000 escuelas y el país alcanzará su mayor desarrollo y no serán manipulados, como tú dices, en campañas electorales por nadie. Estoy seguro que la presidenta electa, el 27 de enero, abrirá su discurso diciendo se abren las escuelas en todo el país y será la noticia más alegre. ¿Sabes por qué? Porque casualmente en esas escuelas el 28 de noviembre fue donde cada hondureño y hondureño fue a votar. Y si fuimos a votar a las escuelas, ¿por qué no podemos regresar a aprender en el lugar más privilegiado que tiene un país? Tú eres de La Empira, ¿verdad? Y te vas al Fuerte San Fernando, se llama Castillo San Cristóbal. el Castillo San Cristóbal, está la tumba de Juan Lindo. Sí. ¿Quién fue Juan Lindo? Un presidente. ¿Qué dice en la tumba? Me podrán odiar, me podrán olvidar, me podrán decir lo que quieran, menos que le fallé a la educación. Juan Lindo, ahí está la tumba en tu departamento, porque lo conozco bien. Al verlo de Juan Lindo, yo digo, me retrotraí a Francisco Morazán y ver toda la capacidad que tiene el país. Y hoy existe esa capacidad. Esperamos nosotros que la presidenta electa, y estamos seguros que lo hará, su principal mensaje clave será ese: se abren las escuelas para que los rostros de las niñas y los niños se llenen de alegría y de entusiasmo. A este país hay que alegrarlo, Ulises. Bueno, y
también decirlo de manera muy clara de que, lo ha dicho la Comisión de Transición del próximo gobierno, que entre sus prioridades o su prioridad es volver a clase. Asume el próximo 27 de enero la próxima presidenta de Honduras. Marca un hecho sin precedentes, nunca una mujer había estado al frente del Poder Ejecutivo, ahora lo estará doña Xiomara Castro. 3 días después, un dato que me daba el licenciado Fidel García, se abre oficialmente las clases en el país, o se abre el sistema educativo público en el país. Y el reto es empezar desde ahí. Sé que no será fácil porque habrá que empezar con un proceso de limpieza, de desinfectar todo el sistema, la infraestructura pública del país y ver en qué condiciones está, porque son 2 años prácticamente de abandono, de olvido de los centros educativos y los niños, me disculpan el término, han estado al garete en todo este tiempo. Vamos a la pausa comercial y volvemos para compartir con nuestros invitados esta que debería ser una prioridad de todo, de los hogares, de la administración pública, de la secretaría, de los medios de comunicación. Pero yo he visto muy pocas veces al ministro de Educación en los medios promoviendo, preocupado. No he visto un ministro de Educación con preocupación, asustado porque Honduras está en la cola de los países que no están entrando a clases. Ni lo he visto promoviendo, fatigado, porque se retorne a clase o por lo menos se encuentre el hilo de la madeja para hacer una costura o una buena costura con puntada fina para volver a clases semipresenciales hace 2 años y a estas alturas ya estar en clases presenciales. Pero estamos hablando de volver a clases semipresenciales en estos momentos en el país y eso sí es una verdadera pena. La pausa comercial, volvemos. Seguimos informando. Si está pasando, está en tunota.com y ya cambió nuestra portada en este momento. Analizan regular asistencia de personas a la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. En noticias internacionales, pues tenemos aquí, Brasil reporta una muerte por Omicron, sería la primera en América Latina. Ecuador, polémica sobre popular programa donde cocinaron animales silvestres protegidos. Joe Biden señala a Donald Trump como el principal culpable del pasado ataque al Capitolio de Washington, D.C. Estas y otras noticias, así como notas de opinión disponibles para que usted ingrese a tunota.com y encuentra de todo. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, regresamos en breve. Bueno, le voy a solicitar a mis invitados, primeramente agradecerles pues que estén aquí con nosotros compartiendo un tema que es fundamental para el futuro de este país, que acortemos las participaciones para que podamos pues llevar mayores luces a, sobre todo, motivar a los padres y agilizar este proceso para llegar a las clases semipresenciales. Con todo y las limitantes que hay, las dificultades que hay, licenciado Fidel, sí se puede iniciar. Claro, yo he sentido un clima no de contrariedad, sin embargo, algunas cosas aquí en el debate, pero sí es importante decir algunos elementos. Por ejemplo, no es del todo cierto que el sector educativo privado esté por encima absolutamente del sector público. Si sacamos un promedio académico de todo el sector privado, va a andar por abajo del sector público. Hay excepciones, nosotros reconocemos que hay centros educativos privados que son referentes, pero no es lo mismo estar con 50 estudiantes en un salón de clases donde no hay agua potable, donde hay muchas carencias, que estar en un centro educativo con todas las condiciones. Creo que eso hay que decirlo, estamos apostándole y eso es una propuesta del Partido Libertad y Refundación, con la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, de reducir esa brecha a la que se refiere el amigo Denis Cáceres. Es un reto que tenemos todos, es un reto que tiene el país, que tenemos la sociedad civil, que tenemos la academia, que tiene el magisterio o los padres de familia. Reducir esa brecha, que ya no haya tanta diferencia entre los sectores, entre el sector educativo privado referente contra el sector público. Yo vengo del sector público, me formé en la escuela pública, el Instituto Manuel Bonilla en La Ceiba, en la escuela Enrique Ortiz Pinel de la Colonia 1 de Mayo en La Ceiba, trabajo en institutos públicos, en Sabá, en el Valle de Laguán. Me debo al sector público.
Por lo tanto, yo creo que esa debe ser la principal apuesta. No es lo mismo decirle al magisterio e imponerle, decir, vamos a clases, así de manera imperativa, sin las condiciones, sin la voluntad, sin los elementos básicos, que aprovechar este momento, que estamos totalmente articulados, vemos la necesidad, todos estamos urgidos de retornar a las aulas de clases. Aquí solamente es amalgamar toda esa voluntad y echarla a andar, como lo dijo el doctor Marlon Brevé, para que pues le demos a los niños lo que en realidad se merecen. Nada va a sustituir ese acto de amor en un aula de clases. Estamos ante una nueva presencialidad, no una nueva realidad o una nueva normalidad, porque la normalidad anterior no era buena tampoco, pero sí tenemos que aceptar que tenemos que ser resilientes ante una nueva presencialidad. La pandemia nos está dejando grandes lecciones y nos está dejando elementos que de repente ya no los vamos a poder sustituir, pero el acto de amor de un docente en un salón de clases no lo va a poder sustituir ningún elemento tecnológico. Por eso es que necesitamos apostarle por un retorno a clases de manera presencial en la medida de lo posible. Creo que la presidenta Xiomara Castro tiene como principal reto en la próxima gestión es apostarle por la educación. Ningún proyecto de país va a llevarse a buen puerto si no apostamos por la educación. Pasa por el tema de presupuesto, pasa por capacitación docente, pasa por cambios curriculares, por cambiar totalmente lo que tenemos, pasa por muchos elementos. Así que ese es el principal desafío para la próxima administración, la educación, y estoy seguro que la presidenta Xiomara Castro le va a apostar por eso. Bueno, y pese a las dificultades, a la presencia de del Omicron, que están las otras variantes también de la pandemia, pese a las dificultades con la infraestructura escolar, la palabra mágica aquí, doctor, es voluntad. Sí, yo creo que esa voluntad política debe reflejarse en primer lugar en la reapertura del sistema educativo. Pero quiero hacer una analogía. Hoy hemos estado hablando de la necesidad de reabrir el sistema y nos estamos concentrando en los árboles, pero no debemos perder la perspectiva del bosque. Y el bosque es mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia del sistema educativo. Y para ello quiero rescatar lo que mencionó el licenciado Fidel García. Hay una propuesta que se llama Fortalecimiento Educativo por la Educación, que es un plan que consolida 7 propuestas que habían sido formuladas en los últimos 3, 4 años y que está muy bien estructurada. Se deriva del plan estratégico del sector educativo, donde hay 3 áreas estratégicas. También tiene 5 componentes por área estratégica, 13 programas, 18 proyectos, 52 líneas de acción, presupuestadas, priorizadas, calendarizadas de acuerdo a cuándo deben ejecutarse, si en el corto, mediano o largo plazo. Y voy a rescatar 3 elementos que han sido mencionados en este foro. El primer objetivo estratégico es acceso inclusivo al sistema educativo, y hay varios componentes. Pero hay uno que tiene que ver con el acceso a medios o herramientas digitales y conectividad. Y aquí hay un programa que no es conocido en Honduras, pero que si logramos potenciarlo, se va a convertir en lo que en Uruguay hizo el programa Ceibal. Uruguay es el país que menos problemas ha tenido en su sistema educativo por su programa tecnológico, y en Honduras se llama Programa Nacional de Transformación Educativa Digital. Eso es un aula virtual que supone que le va a proveer conectividad gratuita, un aula virtual y dispositivos a los estudiantes. El segundo, rápidamente, tiene que ver con el aseguramiento de aprendizajes. Y ya lo decía Fidel, aquí hay un componente que tiene que ver con la reforma curricular para la excelencia. Y el tercero, que tiene que ver con la gestión, y lo mencionó la doctora Rutilia Calderón, un plan de gestión eficiente y efectiva que tiene como prioridad el fortalecimiento institucional, la descentralización y la participación comunitaria. Este plan es de 10 años, fue formulado por la Autónoma, UPN, UNITEC y ASJ, fue socializado, fue presentado en octubre. Es un plan dinámico que se evoluciona y se van a agregar ya sugerencias como la que hizo hoy la doctora Rutilia Calderón, de un plan de acogida para trabajar el tema psicosocial. Y este es el norte que debe seguir el próximo ministro de Educación o ministra de Educación. 10 años que si se ejecuta este plan, va a mejorar la cobertura, la calidad, la eficiencia
y la equidad del sistema educativo. Bueno, y habrá que ver qué se va a hacer también para recuperar esa tragedia que viven sobre todo los niños que están en tercer grado y también los que ya salieron en tercer grado sin saber leer y escribir. Y la respuesta a esto es lógico, porque no tuvieron ellos la oportunidad de estar frente a un maestro. Y vea la cobertura del Internet. Las cifras del INE también muestran que el 60% de los hondureños no tiene acceso al Internet. El 60%. Y el 91% de los que tienen acceso lo hacen mediante teléfonos celulares prepagos. Aquí en las escuelas no hay Internet. Aquí no es cierto que a los niños se les ha estado asistiendo a través del Internet. ¿De qué forma? Yo escuché en la Secretaría de Salud que habían unas tabletas, creo que se dijo, y ese para mí es un proyecto que quedó, no sé, las tabletas en la caja o la propuesta en discurso, pero no escuché nada más. Solo cierro, yo sé que tengo presión de la penúltima pausa comercial. Denis me decía ayer algo, y no es para llevar desánimo, sino para motivar a los padres de familia. Los daños que se han provocado, y muy brevemente, Denis, en este sector, en los que iniciaron, en el sistema educativo, en los que salieron, es irreversible, y me sabe ese término. Sí, lo que se está manejando con la OSD, Andreas Leicher y la gente de Harvard con Fernando Reimer y algunos colegas que trabajamos en el área, con colegas de Paraguay, algún colega que tengo aquí en Guatemala, somos una red. Estamos trabajando en en un concepto de daños irreversibles, porque lo que ha presentado también el Banco Mundial, el BID y Reimer y Leicher, es que en realidad esta generación tiene un daño irreversible. O sea, lo siento mucho y decirlo aquí en cámara y en vivo, esta generación que tiene 2 años perdidos de aprendizaje va a tener problemas para conseguir un trabajo, va a tener menos ingresos que todos los que estamos acá. O sea, van a tener problemas para cuajar su proyecto de vida. Incluso van a tener problemas para poder escoger su pareja, para poder casarse y poder tener hijos. O sea, es tan grave lo que está pasando, la economía lo está calculando en un 5% del Producto Interno Bruto, que caerá en los próximos años, que esta generación no lo va a poder sostener. Entonces hay una pérdida económica, una pérdida psicosocial. Pero lo más grave de todo esto está en esos niños más pequeños, de 4 a 6 años, que es parte de la evolución humana, ese desarrollo neuronal y ese máximo potencial que se consigue en una edad que termina a los 6, 7 años. Estos niños llevan un daño irreversible, complejo, digamos, hay que decirlo con mucha sinceridad. Sí hay formas de revertir esto. Conozco algunos casos con los niños indígenas de México, los niños indígenas de Guatemala, una metodología que se llama Zona de Desarrollo Próximo, la ZDP, que sí se ha hecho. En Honduras nunca he visto algo parecido. Entonces, estos daños tan irreversibles para los niños más pequeños y los jóvenes, algunos se van a ver en el futuro, otros ya los estamos viendo ahorita. Por eso hay que abrir el sistema educativo. Voy a aclarar con el compañero Fidel. Es cierto, el sistema privado tiene 2 años de aprendizaje, son 2 desviaciones estándar en el estudio de PISA, en un sector, exacto, un sector de los colegios privados que tienen 4 veces más recursos que la escuela pública. El 70% de la diferencia del aprendizaje es explicado por el factor socioeconómico. Entonces, si le pusiéramos más recursos a las escuelas públicas, se pudieran comparar con las escuelas privadas. Por eso hay que abrir la escuela pública, pero hay que ponerle plata a la escuela pública, hay que ponerle inversión, hay que ponerle cabeza a la escuela pública, porque la educación es el único elemento que puede comparar a 2 personas de diferentes orígenes socioeconómicos y los puede poner a dialogar y puede ponerlos a competir. Por eso es necesario abrir la escuela pública, porque los hijos de los más pobres, la única forma que compitan con los que tienen más recursos es la educación. Por eso es necesario volver a abrir la escuela, ponerle los recursos, ya que la escuela privada en este país, según este estudio de PISA, tiene 4 veces más recursos que la escuela pública, y Costa Rica invierte 4 veces más que nosotros. Costa Rica en este estudio de PISA nos lleva 2 años de aprendizaje a los alumnos hondureños, pero Costa Rica invierte 4 veces más que nosotros. Por eso se explica que las diferencias de aprendizaje están explicadas por la cantidad
de recursos socioeconómicos y el capital cultural que tengan los niños. Y ahí es donde los podemos equiparar, pero hay que abrir la escuela para poderlos comparar. Y antes de todo eso, Denis, y antes de todo eso, lo que ha dicho Denis, que hay que ponerle a la educación, antes de todo eso, es voluntad. Salgo con la última pausa comercial, regreso ya para las conclusiones finales de mis invitados, que pues hemos abordado, creo yo, y mis invitados y mucha gente que nos ha estado sintonizando el día de hoy, la prioridad del país debe ser la educación. Y después de eso, el retorno a las clases semipresenciales para luego entrar a la presencialidad en el país de una vez por todas. A la pausa comercial ya volvemos. Que el tiempo se vaya tan rápido en un programa como estos, en un tema como este, sobre todo hablando de la educación, cuando hay muchas cosas que decir, se necesita mucho más tiempo para motivar a los padres de familia, sobre todo a los que mueven los hilos de la educación en el país, a la parte gubernamental. Así es que prácticamente ya tenemos 30 segundos para cada uno de nuestros invitados para unas conclusiones finales y reiterarles las gracias por participar en estos espacios, en este programa, que estoy seguro, pues antes de que se llegue el 27 de enero, el director de este espacio, Renato Álvarez, que se integra el próximo lunes, le dará también la atención y también evidenciará la preocupación que existe por todo lo que está pasando, quedándonos a la cola como los últimos países, después de Venezuela, Honduras, son los que no tienen pues ni siquiera el retorno a clases de manera semipresencial. Héctor, 30 segundos, unas palabras finales. Lo comentaba y lo compartía ahora con el grupo, es cuando un país le da valor a la educación. Es urgente que Honduras se dé cuenta que uno de los tesoros más grandes que tiene cualquier estado, cualquier nación, es la educación. Sin la educación no hay capacidad de avance. La educación genera democracia, la educación genera economía, la educación reduce todas las violencias, la educación significa paz, la educación significa armonía, acuerdos rápidos. O sea, la educación es el alma de un pueblo. Lograr que el país aprecie a los profesores, a las profesoras, que se dé cuenta que ahí hay un tesoro, hay una inversión, no tiene precio. Y que entrar a la escuela es valiosísimo, que aprender reduce, lo que decía Denis, las brechas de desigualdad e inequidad que estos años nos está dejando. Quien está perdiendo son los más pobres. Las inequidades y las desigualdades se van a ver marcadas. Esa brecha de prebásica, yo no puedo retornar a 3 años a los niños que tienen 5 años ya, no puedo. Entonces, la educación nos ayuda a que las inequidades y las desigualdades se reduzcan y haya mayor igualdad entre las personas. Cierro con lo siguiente, es muy difícil que un niño y una niña que aprende todos los días, que tiene dinero, que tiene acceso a varias capacidades, compita con un niño indígena, con un niño afrodescendiente, con una aldea, porque es como un tigre suelto contra un caballo amarrado. ¿Quién gana en la competencia? Por eso hay que ir a la escuela, hay que apoyar en las comunidades y darse cuenta que la escuela me pertenece. La escuela en mi pueblo es mía, en mi aldea es mía. De lo contrario, no esperemos que desde los niveles centrales hagan los cambios. Gracias, porque realmente esa es la prioridad. Y yo les voy a recomendar así muy rápidamente un libro de Andrés Oppenheimer, que es un bestseller, Sálvese quien pueda, para que ustedes midan la prioridad que tienen otros países, la educación y los padres de familia, cómo se involucran. Estamos hablando de países como Singapur, Malasia, Hong Kong, Dubái, países desarrollados que no tienen materias primas, pero le apostaron a la economía del pensamiento. Y ese debe ser una Biblia para los hondureños, saber que es una urgencia, una necesidad. 30 segundos, el licenciado Fidel García. Lograr eso, que como país valoremos la educación, es el desafío, es el principal reto. Pero ¿cómo hacerlo cuando hemos tenido gobiernos que no han tenido esa voluntad? Y hoy tenemos una coyuntura, tenemos en los próximos días ya un nuevo gobierno que sí va a tener plena conciencia de la educación, yo estoy seguro, desde la propuesta que ha habido de la presidenta Xiomara Castro está la educación. Tiene que pasar, por supuesto, por revisar la eficiencia
o la eficacia y la eficiencia del actual presupuesto de educación, incrementarlo, también llevarlo quizás a un parámetro regional de aproximadamente un 6% de todo lo que es el presupuesto general de la República. Que se empoderen las comunidades, eso es totalmente correcto. Yo tomo la palabra que dijo el licenciado Héctor. Sin embargo, que ese empoderamiento de las comunidades no nos lleve a quitarle la responsabilidad del Estado, porque eso es lo que ha pasado aquí. El tema de infraestructura, el tema de suministros escolares ha sido responsabilidad, la ha tomado esa responsabilidad los padres de familia. Que el ejemplo de Tegucigalpita, de esas construcciones de baños, que no sé, es que eso no sea lo que se tiene que hacer a nivel nacional, porque es quitarle la responsabilidad al gobierno, quitarle la responsabilidad al Estado. El ejemplo también de Santa Cruz de Yojoa, lo aplaudimos, pero también es prácticamente estarle quitando la responsabilidad al gobierno, y eso no puede continuar siendo la principal dinámica. Gracias, doctor. Mi mensaje de 30 segundos es para los padres de familia, para la niñez y la juventud de Honduras. La educación transforma vidas. La educación es el principal motor del desarrollo humano. La educación es el mecanismo de la movilidad social ascendente. Es a través de la educación que un país se vuelve más competitivo, logra atraer inversión extranjera, logra un mejor crecimiento económico y eventualmente logra un mayor bienestar para la población. Así que padres de familia, matriculen a sus niños y a sus jóvenes a partir de que se anuncie que la matrícula está abierta en el sistema educativo de Honduras. La educación transforma vidas. Denis Cáceres. Mi mensaje es que hay esperanza. Y una mujer presidenta que no la habíamos tenido, gremios magisteriales dispuestos a trabajar, una comisión de transición que anda buscando recursos económicos para inyectarle a educación. Entonces, mi mensaje es que hay esperanza en el tema educativo, pero la única forma que compitan los niños en pobreza extrema con otros niños que no están en pobreza es a través de la educación. Entonces, hay que abrir las aulas, hay que abrir el sistema educativo, hay que ponerle los recursos necesarios al profesor y a los padres de familia para que los niños regresen a las aulas. No hay manera de que los niños en pobreza extrema escapen de ella si no es a través de la educación. Con esto voy a terminar. Amartya Sen, la persona, el mayor representante del desarrollo humano moderno, habla de que las capacidades y las habilidades de las personas son las que las pueden sacar de la pobreza. Por eso es necesario desarrollar habilidades y capacidades para que las personas puedan elegir libremente y también puedan agenciarse su propio destino. Y eso solo lo hace la educación. Bueno, padre Víctor Cortés, en 30 segundos, padre, reiterarle las felicitaciones, la admiración al trabajo que usted ha hecho y el ejemplo que le traslada a toda la nación con su proyecto. Adelante. Rápidamente quiero decir que cuando fue ministro Marlon Escoto y la doctora Rutilia Calderón, la deserción escolar era de 10.000 alumnos. Cuando asumió la dirección de la Secretaría de Educación, el ingeniero forestal Arnaldo Hueso pasó a 60.000. Y el 2020, siendo ministro de Educación él, 800.000 niños desertores. Estamos en catástrofe. Hay que abrir las escuelas, hay que abrir las escuelas y hay que abrir las escuelas. Gracias, padre. Gracias. Y también admirarle la contundencia con la que traslada su mensaje y que entiende el significado de la educación. La pausa comercial y volvemos nada más para... Bueno, llegamos a la recta final. Quisiéramos que todos los hondureños sintieran la necesidad de la educación con la intensidad que lo vive y lo manifiesta el padre Víctor Cortés, que ha dado demostraciones de que sí se puede volver a clase con todas las medidas de bioseguridad y no trasladar la enfermedad, el virus, el COVID a las casas, sino más bien prevenirlo. A todos gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros oyentes por esa fiel sintonía. Los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder. Buenos días.